Un balance extraordinariamente positivo hace Volodymyr Zelensky de su visita a Washington. No solo obtuvo el apoyo incondicional del presidente Joe Biden, sino también de los congresistas demócratas y republicanos. Además, también se lleva a casa el anuncio de los misiles Patriot estadounidenses, con los que espera dar una vuelta definitiva, dijo, a la guerra en su territorio. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El presidente ucraniano convenció a republicanos y demócratas de que ayudar militarmente a Ucrania es una inversión en la seguridad global. Aupado por Estados Unidos, Volodymyr Zelensky regresó a Europa con una visita relámpago a su socio, Polonia. El veterano Benjamin Netanyahu vuelve a la cima del poder en Israel. Como se esperaba, anunció la conformación del gobierno más derechista en la historia del país, compuesto por 3 partidos de extrema derecha y 2 ultraortodoxos. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, desata la controversia al anunciar que Chile abrirá una embajada en Palestina, recordando que el país suramericano la reconoció como Estado en 2011. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha regresado a su país tras su visita sorpresa a Washington. Durante su viaje de vuelta, Zelensky hizo escala en Polonia, donde mantuvo una reunión de unas 2 horas con su homólogo polaco, Andrzej Duda. Más tarde, Zelensky publicaría en redes sociales que ambos abordaron lo que calificó como desafíos históricos derivados de una guerra a gran escala. Y en la capital de Estados Unidos, Zelensky vaticinaba que el próximo año supondrá un punto de inflexión en la guerra, aunque insistió en que Ucrania todavía depende en gran medida de la ayuda continua de sus aliados occidentales. Con su primer viaje al extranjero desde el comienzo de la guerra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky probablemente quería acercarse más a su objetivo, no solo para agradecer a los Estados Unidos, sino para pedir más apoyo. En enero, los republicanos tendrán mayoría en la Cámara de Representantes y algunos quieren frenar la ayuda a Ucrania. Su dinero no es caridad. Es una inversión en la seguridad y la democracia global que administraremos de la manera más responsable. Una ovación a las inquietantes palabras del presidente, quien destacó la resiliencia de sus compatriotas. Contra todos los pronósticos y escenarios pesimistas, Ucrania no cayó. Ucrania está viva y coleando. Zelensky entregó a la presidenta de la Cámara de Representantes una bandera ucraniana de la disputada ciudad de Bakhmut, que visitó unos meses antes de su viaje. Pelosi le correspondió con una bandera estadounidense que ondeaba en el Capitolio. Poco antes, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró a los ucranianos que nunca estarán solos. Biden hizo probablemente la mayor promesa durante la visita de Zelensky. Seguiremos fortaleciendo la capacidad de Ucrania para defenderse, especialmente la defensa aérea, y por lo tanto le proporcionaremos una batería de misiles Patriot. Zelensky entregó a Biden la orden de un capitán ucraniano en una unidad de misiles HIMARS. Los sistemas de misiles suministrados por Estados Unidos han resultado cruciales para recuperar los territorios ocupados. Bueno, inmerecido, pero muy apreciado. Gracias. Queda la duda sobre cuánto tiempo durará la euforia que ha provocado la visita. ¿Y cuánto más puede extenderse esta guerra que comenzó en febrero de este año? Para Ucrania y gran parte de los líderes occidentales, Putin fue quien comenzó la invasión y Putin debe terminarla. Hace poco el presidente ruso decía a los periodistas allá en Moscú que Rusia quiere el fin de la guerra en Ucrania. Escuchemos a Vladimir Putin. Todos los conflictos armados finalizan con negociaciones diplomáticas, una oportunidad que nunca hemos rechazado. Es el gobierno ucraniano quien rechaza entablar negociaciones. Parece algo bastante inusual, diría incluso que extraño. Pero antes o después, las partes confrontadas en un conflicto se sientan a negociar. Cuanto antes entiendan esto nuestros rivales, mejor. Nosotros nunca hemos rechazado negociar.
Cambiamos de asunto. En Alemania, las autoridades han informado de la detención de un empleado de los servicios secretos sospechoso de filtrar informaciones a Rusia. Tras registrar su puesto de trabajo, así como su vivienda y la de otra persona, fue conducido ante un juez que ordenó su detención. Sobre el detenido se cierra la sospecha de traición a la patria por presunta entrega de este año de secretos de Estado mientras ejercía su cargo aquí en Alemania. El primer ministro de Israel, electo y líder del conservador Likud, Benjamin Netanyahu, ha sellado un gobierno de coalición con 3 partidos de extrema derecha y 2 ultraortodoxos. El acuerdo se formalizó tras arduas negociaciones con sus ahora socios políticos y religiosos y de extrema derecha. En los comicios de noviembre, el veterano político del Likud lograba para su formación el mayor número de escaños, pero necesitaba una alianza para poder gobernar. Netanyahu es el primer ministro israelí más longevo en el cargo y su ejecutivo será el más derechista de la historia de Israel. El acuerdo de coalición incluye planes para limitar el poder del Tribunal Supremo ante la Knesset, el Parlamento israelí. Los críticos temen que esta coalición profundice las divisiones existentes ya en Israel. Y en medio de la controversia, Israel decide su futuro político inmediato y tenemos a Damián Pajda con más detalles en Tel Aviv. Damián, de todas las reformas anunciadas, ¿cuáles serán las primeras decisiones que veremos en este inédito gobierno en Israel? Buenas noches. Las primeras decisiones van a estar destinadas a intentar cumplir las promesas electorales de parte de esta coalición de centro-derecha, con partidos de derecha extrema, sobre todo en materia de seguridad. Itamar Ben-Gvir va a ser nombrado en días, aproximadamente el gobierno va a jurar el miércoles que viene. Él va a asumir el cargo de ministro de Seguridad Nacional, es un cargo especial inventado para Ben-Gvir y va a tener la potestad, las funciones de controlar la policía y todo lo que tiene que ver con la seguridad interna en el medio de una ola de violencia que ocurrió y que sigue ocurriendo en los últimos meses aquí en Israel. Por lo tanto, las medidas van a estar dirigidas a atacar ese problema, que es el problema de la inseguridad, como bien mencionaron en la nota. A todo esto también ha vuelto Bibi Netanyahu al poder, un político sobre el cual pesan aún investigaciones por corrupción. ¿Será él el hombre fuerte de su gobierno? Te lo pregunto precisamente por lo que mencionas, por esa estrella emergente, el ultranacionalista Itamar Ben-Gvir. Es una excelente pregunta. De hecho, Netanyahu, por el propio resultado, si bien el partido Likud fue el que más escaños logró tras las recientes elecciones de noviembre, en realidad se lo muestra demasiado frágil. Y esto tiene que ver con el propio sistema electoral y la obligación de ceder que tuvo para poder formar gobierno. Es decir, su partido que más escaños tuvo no es necesariamente el que más ministerios obtuvo, y en estas semanas, en este mes que se estuvo negociando los futuros cargos, el Likud y Netanyahu se mostraron bastante débiles, de hecho, cediendo para Ben-Gvir, para Smotrich, para la derecha extrema. Y de hecho, es una situación bastante inédita en la cual Netanyahu, una persona de derecha, es la persona más moderada en su gobierno. Y en realidad él va a ser como, digamos, va a tratar de mostrarse como la persona responsable en este gobierno que estuvo forzado a formar. También quédate con nosotros, porque en medio de todo esto, un anuncio pone frente a frente a Chile e Israel. Chile va a abrir una embajada en territorios palestinos para mejorar, dijo, las relaciones bilaterales. Eso lo dijo el propio presidente del país, Gabriel Boric, este día. Actualmente el país suramericano está representado solo por un encargado de negocios en su oficina de representación ante la Autoridad Nacional Palestina de la ciudad de Ramala. El mandatario chileno hizo este anuncio, quiero decir, lo hizo en una ceremonia navideña con la comunidad palestina en Chile, la más numerosa fuera del mundo árabe. El dirigente recalcó su solidaridad con el pueblo palestino y dijo que espera que su iniciativa tenga eco en toda América Latina. El Ejecutivo chileno reconoció a Palestina, recordemos, como Estado en el año 2011. Escuchemos las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina, de encargado de negocios, que hoy día vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno para darle la representación que corresponde y exigir
exigir en todos los espacios algo tan básico, tan simple, pero que hoy día no se está haciendo, que es que se respete el derecho internacional. Ni nada más ni nada. Y Damián Pagler sigue con nosotros en Tel Aviv. Es una noticia, Damián, que choca también con los planes anunciados por el recién formado gobierno en Israel. ¿Qué reacciones ha merecido entonces en Tel Aviv este anuncio por parte del presidente Boric? Bueno, sí, el gobierno israelí va a tener que enfrentar múltiples desafíos en materia de política exterior. Yo hace instantes estamos en posición de confirmar que la reacción oficial de la Cancillería israelí, hace instantes me dijeron que oficialmente Palestina no es un Estado y por lo tanto se oponen a la apertura de una embajada allí. Asimismo, agregan que hay un intento palestino de no seguir con los procesos de paz y por lo tanto este tipo de pasos lo que hace es hacer la solución más compleja. Esto fue lo que me dijeron hace minutos desde la Cancillería israelí. Damián Pagler, colega, muchas gracias por estas informaciones allá en Tel Aviv. El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció este jueves nuevos integrantes de su futuro gabinete. En el acto de presentación, Lula afirmó que cuando asuma la presidencia el 1 de enero, su ejecutivo recibirá en Brasil, o un Brasil, quiero decir, en situación de penuria. Entre los futuros ministros destaca Geraldo Alckmin, quien además de la cartera de Comercio e Industria será vicepresidente. Alckmin señaló al presentar las conclusiones del equipo de transición las grandes carencias heredadas en educación, agricultura y medio ambiente, donde se registró un notable aumento de la deforestación en la Amazonía en la última legislatura. La investigadora Nícia Trindade estará al frente de la cartera de salud. Y queremos profundizar en los detalles y lo hacemos con el periodista Pablo Giuliano, ahora mismo en Sao Paulo. Pablo, saludos y comencemos por favor por las reacciones. ¿Convence Lula con su nuevo gabinete? ¿Qué se comenta ya? Bueno, el mercado financiero ha reaccionado en forma positiva. El real se ha valorizado frente al dólar en el primer movimiento después de estas designaciones. El gabinete de Lula va a tener 37 ministros y ya tenemos hasta hoy 21 ministros, de las cuales 6 son mujeres y quedan para la semana que viene 2 puestos claves de personajes claves. Uno es Marina Silva, la ex ministra ambientalista que participó de la campaña electoral apoyando a Lula, y la otra es la tercera colocada en la elección, Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña. Hay que ver qué posiciones tienen en el gabinete estas 2 mujeres que sirvieron mucho para la victoria de Lula y atraer a un electorado de centro. Por otra parte, es una fuerte apuesta al sector productivo, colocar a Geraldo Alckmin, un ex gobernador de Sao Paulo, el estado más industrial del país, y también un gran avance para las aspiraciones del movimiento negro y de derechos humanos en Brasil, ya que Silvio Almeida, el jurista afrodescendiente y uno de los líderes del movimiento negro, fue colocado como ministro de Derechos Humanos, y Anieli Franco, en igualdad racial, que es la hermana de la concejala asesinada en 2018, Marielle Franco. Todo un símbolo y todo una repercusión de lo que la campaña electoral ha mostrado en Brasil entre Lula contra Bolsonaro. Altamente simbólico gabinete de Lula da Silva. Hay todo esto una especie de nebulosa, digámoslo, respecto a cómo va a ser la ceremonia de cambio de mando. Pablo, aquí la pregunta, ¿será un cambio de mando pacífico en Brasil? Es la primera vez que tenemos ese interrogante en la historia democrática brasileña desde 1989 y para ello toda la programación va a estar a cargo de la Policía Federal y los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ya aseguraron un traspaso de mando totalmente tranquilo con el designado ministro de Defensa. Lo que ocurre es que hay que ver que los movimientos bolsonaristas que están en la puerta de los cuarteles en estos momentos pidiendo un golpe de Estado, si es que tienen capacidad de reacción o de realizar algún tipo de movimiento el 1 de enero, el día donde habrá 17 jefes de Estado en la capital federal brasileña, en Brasilia, con una jornada también que tendrá atractivos culturales y más de 10 horas de recitales organizados para recibir al tercer mandato
del líder más popular de la historia de Brasil, que es Lula, que llega a su tercera presidencia. Es un hecho que todavía Bolsonaro no aseguró que va a pasar la banda presidencial a Lula, y se barajan algunas hipótesis, como que lo haga Dilma Rousseff, que fue destituida en 2016, o una serie de trabajadores y personas en situación de calle, como un gran símbolo de inclusión de este tercer mandato de Lula, que promete eliminar a Brasil nuevamente del mapa del hambre de la ONU. Pablo Giuliano, muchas gracias. En Sao Paulo. Muchas gracias. Y es noticia en Venezuela, la oposición vota a favor de eliminar el llamado gobierno interino a cargo de Juan Guaidó. Un total de 72 exdiputados de los 112 que respaldaron en 2019 la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela votaron a favor esta vez de la eliminación. La decisión deberá ser ratificada en todo caso en otra sesión. Unos 104 parlamentarios se reunieron este día para decidir en torno a la eliminación de la presidencia interina o su continuidad por más de un año. Y acordaron finalmente llevar a segunda discusión el próximo 29 de diciembre el proyecto presentado este miércoles que plantea acabar con el interinato. Perú y su gran dilema también en las finanzas, en la economía del país. Rosa Casals, los detalles. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Pues sí, tras 15 días de protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, poco a poco se va normalizando la situación en las vías de comunicación y aeropuertos en Perú, donde han disminuido los enfrentamientos y disturbios. Las protestas y su violenta represión han dejado 28 fallecidos, pero la crisis política también está teniendo un elevado coste económico. Según el ministro de Economía del país, Alex Contreras, las pérdidas económicas ascienden a cerca de 100 millones de dólares diarios. Entre los sectores más afectados se encuentran la agricultura y la minería, de importancia vital en numerosas regiones. Y analizamos con un poco más de detalle la situación económica allá en Perú. Desde Lima nos acompaña la reportera Rosemary Cueva. Muchos saludos, Rosemary. Hablamos de pérdidas en sectores como la agricultura y la minería, muy importantes en Ica, Arequipa, Punto, Cusco. ¿De qué forma han afectado a estos sectores las protestas y hay quizá ya signos de normalidad? Rosa, las protestas en Perú han generado en sus días más críticos hasta 60 millones de dólares de pérdidas al día, según el Instituto Peruano de Estudios. Y esto se debe a la paralización de actividades en al menos 10 regiones del país, y mencionabas regiones donde hay mayor trabajo de agricultura y de minería. Según la Sociedad Nacional de Industrias, estos sectores son los más afectados y estiman que desde que el expresidente Pedro Castillo dio el fallido golpe de Estado el 7 de diciembre, se han acumulado pérdidas por 840 millones de dólares. Pero estos sectores no son los únicos afectados, también el sector turístico se ha visto golpeado debido a la paralización y protestas en regiones como Cusco y Arequipa, que mensualmente reciben miles de turistas. Debido a los cierres de aeropuertos, se han perdido al menos 200 vuelos diarios en cada aeropuerto en Cusco y Arequipa, y muchos de los turistas que tenían planificado viajar por las fiestas de fin de año han cancelado sus viajes. Y de otro lado también se ha visto golpeada la canasta familiar básica. Precios de productos como la papa, el limón y el arroz se han visto duplicados. El aumento de los precios incluso llegarían hasta el 73%, según ha indicado el Ministerio de Economía. Rosemary, llama la atención que el tipo de cambio se mantiene relativamente estable y en general la economía de Perú sigue creciendo pese a las constantes crisis políticas en el país. ¿Cómo se explica esto básicamente? Sí, Rosa, cualquiera pensaría que debido a tantos años de crisis política y social, la economía del Perú debería estar en el piso, pero no es así. De hecho, la macroeconomía en el Perú es una de las más estables en toda América Latina, y esto se debe a algunos factores. Uno de ellos es la independencia con la que cuenta el Banco Central de Reserva, también que Perú tiene un modelo económico de libre inversión, de que tenemos niveles muy altos de reserva y niveles muy bajos de deudas públicas con respecto al PBI. Y todos estos aspectos, según expertos, hacen que el Perú pueda crecer entre un 2 y un 3% al año. Sin embargo, los mismos analistas estiman que debido a esta paralización, a esta crisis política, esta crisis política podría costar entre 1 y 2 puntos a largo plazo. Y bueno, respecto al tipo de cambio, este se mantiene estable en el país debido a que no hay muchas
especulaciones por ahora y sobre todo porque el Perú en los últimos 20 años mantiene el tipo de cambio más estable en toda la región. Rosemary, muy interesante. Muchas gracias por este balance y análisis desde Lima. El fundador de la quebrada plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, ha obtenido la libertad condicional tras el pago de 250 millones de dólares. Así lo ha acordado este jueves el juez que preside el caso contra el joven empresario, que hoy compareció por primera vez ante la justicia estadounidense tras haber sido extraditado desde Bahamas, donde residía. Los fiscales le acusan de robar miles de millones de dólares en activos de clientes de FTX para tapar las pérdidas de su fondo de cobertura. Dos socios clave de Bankman-Fried se han declarado culpables de fraude y están cooperando con la investigación. El FBI traslada con nocturnidad a Sam Bankman desde Bahamas a Nueva York. Allí el cofundador de la quebrada FTX aguardará su juicio. Será llevado directamente al Distrito Sur de Nueva York y comparecerá ante un juez de esa demarcación lo antes posible. La SEC, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, acusó de fraude al fundador de la quebrada plataforma de criptomonedas. Presuntamente engañó a los inversores con falsas promesas. Dos estrechos colaboradores cooperan ahora con la Fiscalía y ya se han declarado culpables. La Fiscalía busca más testigos. Permítanme reiterar mi llamado de la semana pasada. Si participaron en conductas indebidas en FTX o Alameda, ahora es el momento de dar un paso al frente. Nuestra paciencia no es eterna. Bankman-Fried, de 30 años, fundó la segunda mayor plataforma de transacción de criptomonedas del mundo. Era un auténtico gurú en el sector. Muchos clientes comenzaron a desconfiar, retiraron sus inversiones y con ello el sistema se vino abajo. Bankman-Fried habría malversado unos 1.800 millones de dólares. A mediados de diciembre, la exestrella bursátil fue detenida en su lugar de residencia en las Islas Bahamas a petición de Estados Unidos. Ahora ha sido extraditado. Si lo declaran culpable, puede enfrentar cadena perpetua. Y seguimos en Estados Unidos. Una poderosa tormenta invernal afectará este fin de semana a gran parte del país, amenazando con crear el caos justo cuando decenas de millones de estadounidenses viajan por las fiestas de fin de año. Las autoridades ya cancelaron este jueves en miles de vuelos. Según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, la tormenta trae consigo temperaturas extremadamente bajas, nevadas y fuertes vientos en gran parte del norte y el este del país. El presidente Joe Biden pidió a la población que se tome la tormenta invernal muy en serio y que siga las recomendaciones de las autoridades. El Servicio Meteorológico la ha descrito como tormenta invernal única en una generación. Vamos a Nueva York en busca de más detalles. Mi compañero, a quien saludamos por primera vez aquí en directo en el informativo, Argemino Barro, está con nosotros. Argemino, el presidente Joe Biden ha pedido a sus compatriotas que viajen lo antes posible para evitar verse atrapados en la tormenta de nieve. ¿Cuál es la potencial gravedad de este fenómeno? Hola Rosa, pues la gravedad parece ser bastante seria. El propio presidente Joe Biden ha utilizado los términos peligrosa y amenazante para describir esta tormenta de nieve que va a extender temperaturas gélidas por gran parte de Estados Unidos, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y esta tormenta de nieve que podría ganar intensidad y convertirse mañana en lo que técnicamente los meteorólogos llaman una bomba ciclónica. En concreto, más de la mitad de los estados del país han emitido algún tipo de alerta meteorológica. Estamos hablando de alertas que afectan a 135 millones de ciudadanos y son tormentas, son condiciones que pueden afectar también, como veremos, a la economía. De hecho, como has mencionado, el Servicio Meteorológico habla de la tormenta de nieve más poderosa potencialmente en una generación. Lo que está claro es que serán unas navidades bastante gélidas. Desde luego, eso parece. Argemino, las condiciones meteorológicas han obligado a suspender miles de vuelos en todo el país. ¿Cuáles pueden ser los efectos económicos de esta tormenta? Pues el efecto económico más inmediato, como has mencionado, es la cancelación de vuelos. Estamos hablando de 3.000 vuelos cancelados, programados entre ayer miércoles y mañana viernes, básicamente por todos los Estados Unidos, en un sector, el sector aéreo, que además, recordemos, lleva padeciendo desde hace 3 años los efectos de la pandemia y que todavía no ha logrado recuperar la actividad del volumen de pasajeros de la época anterior al año 2020. El otro efecto inmediato que podemos ver ya en el barril de West Texas es el aumento del precio de la energía. Este barril ha aumentado por encima de los $80 como consecuencia parcialmente del uso intensivo de la calefacción en Estados Unidos por las bajas temperaturas, y los inventarios de crudo derivados han pegado un bajón brusco mucho más grande que lo anticipado. Así que, y eso que la tormenta de nieve, podríamos decir, por ahora solo está calentando.
Increíble. Muchísimas gracias por estas informaciones, Argemino. A vosotros. Y vamos con más frío y nieve en el ámbito deportivo, Jenny. Rápidamente, Rosa, porque la sueca Sandra Näslund demostró continuar en plena forma al lograr este jueves su 13ª victoria, el hilo, en una prueba de campo a través de la Copa del Mundo de esquí. Vamos por las imágenes porque la mejor esquiadora de todos los tiempos en esta disciplina subió al podio por 33ª vez, batiendo de esta manera su propia plusmarca tras una emocionante final en la italiana provincia de Tirol del Sur. Näslund, campeona olímpica de Pekín 2022, ha sido primera en todas las pruebas disputadas en esta temporada del Mundial de Esquí Acrobático. Y también es noticia, el Comité Olímpico Internacional permitirá a atletas masculinos participar por primera vez en la prueba de natación artística. Será en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Un total de 10 naciones van a participar en esta disciplina. Cada equipo, compuesto por 8 miembros, podrá contar con un máximo de 2 hombres. La natación artística, antes conocida como natación sincronizada, es deporte olímpico desde el año 1984, reservado para mujeres hasta ahora. Y son tiempos muy difíciles en todo el mundo, tiempos de crisis. Muchos esperan un pequeño o un gran golpe de suerte para salir adelante. Y qué mejor oportunidad con sorteo de lotería tradicional, tan tradicional como es el de Navidad en España. Y vamos por las imágenes. En total se han repartido este jueves 2.500 millones de euros. El primer premio, conocido como El Gordo, ha quedado, por cierto, muy bien distribuido en la mayoría de las comunidades autónomas. Aunque, como se suele decir, algo así le puede tocar a cualquiera, pero no a todos. Entre los afortunados, una migrante peruana desempleada ha sido destacada por la prensa española. Una oportunidad también para demostrar solidaridad en un premio que es distinguido por el reparto de las riquezas o del premio en Navidades. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes en español desde Berlín. Hasta pronto.